A ver, si pensamos en la Amazonia antigua, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente una selva virgen, salvaje, ¿verdad? Pues esa ha sido la idea que hemos tenido casi siempre. Pero, ¿y si todo eso estuviera, bueno, completamente equivocado? Venga, vamos a meternos de lleno en el tema. ¿Cómo era de verdad la Amazonia de hace siglos? Porque esa pregunta, fíjate, es la que ha provocado uno de los giros más bestias de la arqueología moderna. Uno que le da la vuelta a todo, pero a todo lo que creíamos saber. Y aquí es donde choca todo. Por un lado, el mito, esa idea de una naturaleza salvaje con algunas tribus nómadas y poco más. Y por otro, la realidad que estamos descubriendo ahora, que nos habla de paisajes totalmente modificados por el ser humano, de civilizaciones urbanas súper complejas. O sea, es que no tiene nada que ver, es un cambio de mentalidad absoluto. Claro, para darnos cuenta de lo gordo que es este cambio, hay que entender por qué pensábamos lo contrario. ¿De dónde salió esa idea de la selva virgen? ¿Por qué la comunidad científica se la creyó durante tanto tiempo? Pues mira, gran parte de la culpa la tuvo esta afirmación de 1948. El antropólogo Julian H. Stewart, que era una figura muy importante, dijo que la Amazonía era un sitio de, y cito, baja densidad de población y comunidades pequeñas. Y claro, esa idea, la de que la selva era un entorno imposible para que surgieran grandes sociedades, se convirtió en la verdad absoluta, en un dogma, vamos, durante décadas. Y lo más fuerte es que ya había pistas de lo contrario, ¿eh? Desde el siglo XVI. En 1542, el explorador Francisco de Orellana contó que había visto ciudades enormes, impresionantes. Pero nada, sus crónicas se tomaron por fantasías, por exageraciones de un explorador. La ciencia de la época y de después sencillamente pensó, imposible. Pero claro, la Tierra tiene memoria, y poco a poco, esa misma Tierra empezó a soltar sus secretos. Empezaron a salir a la luz, pues eso, grietas en la historia oficial, pruebas físicas que ya no se podían pasar por alto. Y este es un ejemplo perfecto y además con una ironía tremenda. Fue la deforestación en la zona de Acre, en Brasil, la que dejó al descubierto estas estructuras alucinantes, geoglifos gigantes, o sea, dibujos geométricos hechos en la tierra que solo se podían ver desde el cielo cuando quitaron los árboles. Es que la clave de todo esto es la escala. La escala. Estamos hablando de dibujos de hasta 350 metros. Círculos, cuadrados, octógonos perfectos. Para hacer algo así hace falta una planificación brutal, una sociedad súper organizada y mover a un montón de gente. Y encima, ¿dónde aparecieron? En tierra firme, lejos de los ríos, justo donde la teoría decía que era imposible que existiera algo así. Y ojo, que no fue algo aislado. Para nada. En la otra punta, en la desembocadura del Amazonas, en la isla de Marajó, existió otra cultura impresionante, la cultura marajoara. Se calcula que llegaron a ser hasta 100.000 personas. ¡100.000! Una barbaridad para la época. Construyeron montículos gigantes, su cerámica era de una sofisticación increíble. Vamos, otra prueba más que no dejaba lugar a dudas. Estos descubrimientos ya eran alucinantes de por sí, pero es que en la auténtica revolución estaba a punto de llegar. Una tecnología que lo iba a cambiar todo, que iba a ser un antes y un después. Una que nos permitiría literalmente ver lo que hay debajo de la selva. Se llama LIDAR. Es una tecnología que, para que nos entendamos, funciona así. Un avión vuela por encima y lanza millones de pulsos de láser contra el suelo. El sistema mide cómo rebotan esos pulsos y con eso, magia. Crea un mapa en 3 dimensiones súper detallado del terreno, como si quitáramos todos los árboles y la maleza de un plumazo. De repente, la selva se volvió transparente. Y lo que esta tecnología descubrió en el Valle de Upano, en Ecuador, fue, bueno, es que fue de no creérselo. Una red de ciudades de hace 2.500 años. 2.500. Para que nos hagamos una idea, es más antiguo que muchos de los sitios mayas más conocidos que tenemos en mente. Y vamos a los detalles, que son una pasada. Más de 6.000 plataformas de tierra, que eran como los cimientos de las casas, plazas, montículos para ceremonias y una red de carreteras y caminos rectilíneos que conectaba todo. Todo, en un área de más de 300 kilómetros cuadrados. Los arqueólogos dicen que es el ejemplo más antiguo y más grande de urbanismo de este tipo en el Amazonas, y que en complejidad se puede comparar sin problemas con las ciudades mayas. Hay una frase del arqueólogo jefe Stephen Rothstein que lo clava. Dice que él había pateado esa zona durante años, pero que el LIDAR le dio una perspectiva totalmente nueva. De repente pudo ver el conjunto, la estructura, la ciudad, esa ciudad que siempre había estado ahí, escondida a plena vista debajo de la selva.
Así que si juntamos todas las piezas, los geoglifos, culturas como la Marajoara y ahora estas ciudades enteras que ha revelado el láser, pues lo que tenemos es una imagen completamente nueva del pasado del Amazonas, mucho más compleja y, la verdad, mucho más fascinante. Y es que esto no para, siguen apareciendo cosas, como estas urnas funerarias gigantes que se encontraron en Brasil, en Solimoes, porque se cayó un árbol y ahí estaban. Cada nuevo hallazgo es como añadir otra capa a la historia, nos muestra lo diversas y sofisticadas que eran sus culturas, sus rituales. La conclusión, por tanto, es bastante clara, ¿no? La Amazonia no era esa selva vacía y virgen que imaginábamos. Era un paisaje construido por el hombre. Era un hogar. Un lugar densamente poblado y que fue transformado por sociedades supercomplejas durante siglos, milenios incluso. Vale, pero ¿y esto por qué es tan importante, más allá de cambiar 4 cosas en los libros de historia? Pues porque las implicaciones que tiene son enormes y nos tocan muy de cerca hoy en día. A ver, lo más importante es que esto nos obliga a replantearnos nuestra propia idea de lo que es una civilización. Nos demuestra que no hacen falta pirámides de piedra como las de Egipto para ser una sociedad avanzada. Se pueden crear ciudades supercomplejas que estén en perfecta armonía con su entorno, con la selva. Es una lección increíble de ingeniería y de adaptación. Y claro, por otro lado, esto también nos pone delante la tragedia, ¿no? La pérdida cultural tan brutal que significó la llegada de los europeos. Al final nos quedamos con una idea muy potente. La Amazonia no era un paraje salvaje, era un hogar que fue construido y cuidado durante milenios. Y la pregunta que nos deja todo esto en el aire es, ¿cuántas otras historias, cuántos otros mundos enteros nos hemos perdido? ¿Cuántas cosas hemos sido incapaces de ver, no porque las tapara la selva, sino porque las tapaban nuestros propios prejuicios?